Continuamos en este caso con Arkima y nos encontramos con Stefano Carlo Azione, director de Marketing y Comunicación de Arkima. Bueno, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, ya casi buenas tardes, ¿no? Casi. Bueno, el tema que vamos a tratar es el tema de la madera, sostenibilidad y diseño premium. En este caso, Arkima es una industrializada premium con entramado ligero de madera y criterios de construcción pasiva, sostenible y saludable. Sus soluciones Design and Building abarcan el diseño integral de edificaciones mediante la digitalización de procedimientos y procesos industriales. Arkima utiliza materiales con la mínima huella de carbono, como la madera procedente de bosques gestionados de forma sostenible. Muy importante. Bueno, ¿algo que quieras comentar antes de yo comenzar con la ronda de preguntas? Quiero invitar a la gente que está aquí de pie, mientras no puede entrar, si queréis puedes tomar asiento y así charlamos un poco. Siéntense. Abierto a preguntas, abierto a cualquier tipo de dudas y encantado de responderlas todas. ¿Se puede acercarte el micro? Sí. Genial. Bueno, pues mientras toman asiento yo voy a continuar. Y primero que nada, defínanos en qué consiste la construcción industrializada. Pues es un cambio de paradigma que estamos viviendo hoy en día en la construcción. Parece que es algo moderno, pero llevamos casi 200 años haciéndolo en el caso de la madera. Industrializamos muebles, industrializamos nuestros coches, todo lo que nos rodea está industrializado, pero aún no lo hacíamos con las viviendas aquí en España. Industrializar significa construir off-site, preparar la casa en una fábrica, en un ambiente lejos, un ambiente más controlado, lejos del solar. Lo hacemos con mejores condiciones, más seguridad, más rapidez, más garantía de un control de calidad, y es industrializar un sistema constructivo para llevarlo a la obra y montar luego la vivienda. Por otro lado, me gustaría saber cuál es la diferencia entre industrialización, prefabricación y arquitectura convencional. Esto es una de las grandes dudas que incluso medios de comunicación siempre nos preguntan. Cuesta, que es entrar casi en tecnicismos, pero creo que es importante explicarlo. Prefabricado e industrializado son sinónimos casi, pero tienen algunas diferencias. Ambos términos son muy importantes para explicar lo que es la construcción off-site. Como decía antes, una construcción que se hace en una fábrica y luego se lleva todo lo que es la casa al solar. La diferencia reside en el grado de prefabricación. Es decir, una vivienda prefabricada es una vivienda que completamente se fabrica y se traslada y solamente se tiene que montar. Es decir, que no hay obra posterior después del montaje, viene completamente terminada. Industrializar, en cambio, significa llevar parte de esta vivienda preparada, pero que conlleva algún trabajo en la obra. Entonces, ¿la diferencia dónde radica aparte de esta? Pues prefabricar, hablamos de modelos que casi siempre están cerrados, es difícil personalizarlos al gusto del consumidor. Yo no estoy tan de acuerdo con este sistema. ¿Por qué? Porque bien lo decía Álvar Aalto, que es un gran arquitecto del siglo XX, cada solar necesita su vivienda, su orientación, estudiar los vientos, estudiar el solamiento, estudiar las bondades, incluso las vistas del solar. Y eso es lo bueno que ofrece industrializar. Está industrializado el sistema, todos los muros se preparan en fábrica, pero se pueden montar de diferente manera para que la casa sea un traje a medida, a gusto del consumidor. Pues, tantas habitaciones, orientado de esta manera, geometrías diferentes, completamente personalizable. Entonces son cosas parecidas, pero que tienen estas diferencias. Con la arquitectura convencional la diferencia es abismal. La arquitectura convencional es trabajo que se lleva exclusivamente in situ, en la obra, un trabajo casi más artesanal, mano a mano, artesano a artesano, para levantar ladrillo a ladrillo una vivienda. Es una construcción que se está quedando un poco relegada, sobre todo por el tema de los plazos. Más tiempo, más dinero. Y el dinero sabemos todos que es oro. Y no solo para una persona que se está construyendo una vivienda, pues poderlo hacer en cuestión de meses, en el caso de una vivienda industrializada. En este vídeo puedes ver el primer edificio construido con entramado ligero de madera en Baleares. Son 1.600 metros cuadrados. Está aquí, a pocos metros, aquí en Palma de Mallorca. Se fabricó en 3 semanas y se montó en 2 semanas, lo que es la envolvente. Ahí está la gran diferencia con la arquitectura convencional. Son timings que son incompatibles, son imbatibles. ¿Por qué eliges este vídeo para ponerlo hoy aquí, por ejemplo? Bueno, esta es uno de los grandes proyectos que hemos llevado a cabo. Es un proyecto de gran dimensión, son 1.600 metros cuadrados. Como os comentaba, los tiempos en los que se ha llevado a cabo son imbatibles. O sea, no es comparable con prácticamente ningún otro sistema que no sea industrializado. Incluso con sistemas incluso de madera. Este es entramado ligero de madera, es un sistema que lleva aislamiento, estructura y cerramiento ya incorporado. Veis que las ventanas también están incorporadas desde fábrica, la lámina de vapor, los trasdosados, todo eso viene preparado ya. En nuestros sistemas de madera como el CLT,
mucho trabajo se tendría que haber hecho en la obra. No es tan rápido, por eso para nosotros es importante este proyecto. Y es el primer pluri en madera de Baleares, para nosotros es un hito. Desde el punto de vista del promotor, ¿es competitivo en costes industrializar? Sí, sobre todo si se mira, como digo yo, desde el big picture. Tenemos que verlo todo en el arco de la vida de una casa. Empezando por un análisis de ciclo de vida, o sea, todas las emisiones de CO2 que tiene la vivienda desde que se extrae el material hasta que se dispone la vivienda dentro de 100 años se recicla, y también el tiempo en el que se tarda en construirla. Para un promotor, poder tener una promoción de viviendas como la que estamos haciendo aquí en Llucmajor con Eneidas, que son 16 viviendas, y otra que empezamos en pocas semanas en Palma, de 26, poder disponer en un año de una promoción de 16-20 viviendas, comparado con esperar 2 o 3 años en construcción convencional, el promotor lo puede vender antes. Entonces, el regreso del dinero es mucho más instantáneo que si fuera la construcción convencional. ¿Y en cuanto a viviendas unifamiliares? Unifamiliares igual. Muchos de nosotros no nos podemos permitir pagar una hipoteca a la vez que pagamos un alquiler. No podemos estar esperando 2 años para que se termine nuestra casa. Es inasumible hoy en día, especialmente con los precios que los estamos barajando de alquileres aquí en Palma de Mallorca, además. En cambio, poder disponer de tu vivienda en cuestión de meses, el solape entre las dos cosas es residual, es muy poco. Entonces, claro, es un beneficio. Y estamos hablando de viviendas que son viviendas certificadas Passive House, con eficiencia energética muy elevada, viviendas que son de alto standing. Y en cuanto a los beneficios y ventajas que aporta el uso de la madera como material de construcción, ¿cuáles son? Son numerosísimos, numerosísimos. Como os decía antes, empezando ya con el análisis de ciclo de vida de la vivienda, nuestras viviendas son las culpables del 40% de las emisiones a nivel global del mundo. El 40% son las viviendas, las casas, los edificios. No son ni los barcos, ni la industria textil, ni la industria de ganadería, ni los aviones, ni los coches eléctricos que vienen a suplir los coches a gasolina. Son las viviendas. Entonces, necesitamos viviendas que consuman poca energía durante su vida útil, pero cuyos materiales han consumido poca energía desde su manufacturación. En el caso de la madera, es un árbol que toda su vida ha estado incluso absorbiendo CO2, absorbiendo CO2, entonces las emisiones son menores y una vez que construimos sigue absorbiendo CO2 durante su vida útil, por lo tanto reducimos durante la fase de casa, pero la fase de materiales también. Entonces es un beneficio para el medio ambiente y para las personas también, porque hablamos de casas que son sanas, casas que son saludables. Esta es una cosa que se habla bien poco. El código técnico habla de eficiencia energética, de letra A, pero nadie habla de la calidad del aire que estamos respirando dentro de casa. Puede pasar que nuestras viviendas, especialmente en invierno, las ventilamos muy poco. Son ambientes cerrados, son ambientes estancos donde se acumula el CO2, los contaminantes, los muebles que emiten compuestos orgánicos volátiles, y a lo mejor nuestra vivienda está más contaminada que una autopista muchas veces por falta de ventilación. Entonces hay que preocuparnos también de las viviendas que sean sanas y además de buenas a nivel energético. Y ya por último, ¿cuál cree que es el futuro de la madera, de la construcción? Pues el futuro es ya los rascacielos. Ahora mismo estamos viviendo lo que pasaba en el siglo XIX con el acero, que era una guerra a quién construía el rascacielos más alto. Ahora mismo el edificio más alto de madera está en Noruega, tiene 85 metros de altura, completamente de madera, 18 plantas, entre las cuales hay hoteles, restaurantes, una piscina y obviamente viviendas. Está en construcción un edificio en Zúrich que sobrepasará los 100 metros. No sé si tenéis presente las torres Mafre y la torre Arts que tenemos en Barcelona, las dos torres típicas de las Olimpiadas. Esas dos torres tienen más de 100 metros, pues habrá torres así de madera. Pero no solo en rascacielos, nosotros hemos construido residencias de ancianos con madera en Zamora, que es la primera residencia de ancianos Passive House de España, la tercera de Europa. Hemos construido equipamientos médicos, hemos construido hoteles, de todo tipo de edificios. O sea, realmente el futuro es infinito para la madera. Cualquier tipo de edificio puede construirse con este material. Claro, además es que incluso has hablado en cuanto a tema de salud también, ¿no? Claro, es importantísimo. Ya os lo digo, el código técnico no dice nada de la salud. En cambio, es primordial no solo que haya eficiencia energética, que los materiales tengan poco impacto y buena huella de carbono, porque el planeta es importante. Vivimos en una crisis global a nivel de calentamiento global, o sea que debemos empezar a cambiar un poco el chip y pensar en materiales que no impacten tanto, y la madera es uno de ellos, sino el mejor material como producto hoy en día que tenemos en la construcción.
la salud de las personas. Es una inversión a nivel público además, porque cuántos casos de problemas pulmonares, cuántas muertes hay a lo largo del año por la mala calidad del aire que vivimos. Hablamos de miles de muertes en España, las últimas cifras, derivadas directamente de la mala calidad que respiramos en nuestras calles, en nuestras viviendas. Nosotros hemos tenido pisos en los que ha habido algún problema de humedad, algún problema de moho, incluso de confort, que pasamos frío durante el invierno, pasamos calor durante el verano, estamos en situaciones de disconfort, pudiendo construir viviendas que sean sanas, sean saludables, que no consuman energía. Realmente cuesta entender aún por qué la gente no ha hecho este cambio. Es una realidad. En madera lleva construyéndose con este sistema el entramado ligero 190 años. Empezó en 1800, a finales de 1800 en Estados Unidos. Se ha ido mejorando, ha aumentado la técnica, ha habido mucho diseño detrás, mucha investigación y se ha ido mejorando. Obviamente las máquinas que tenemos hoy en día no son las que teníamos hace 190 años. Entonces la capacidad está, solo falta pues que la gente conozca el sistema y que aprenda de él. En el norte de Europa la gente lo sabe ya. Nuestros clientes aquí en Baleares son la mayoría del norte de Europa, suecos, alemanes, obviamente. Tenemos clientes de China, de Rusia, que ya conocen la construcción con madera. Ahora falta solo que el público local acabe de animarse. Pues bueno, si no tenéis ninguna pregunta, que hablábamos antes de hacer preguntas. Sí. Incendios. Mira, me alegro que me hagas esa pregunta. En el último Construmat, mi charla fue exclusivamente sobre los problemas de la madera conforme con los incendios. El hormigón lleva agua y lleva acero, el hormigón armado. Cuando aumenta la temperatura, el agua empieza a evaporarse, deja vista la armadura de acero, el acero a 30 minutos se derrite. Pierde el 80% de su capacidad portante, por tanto se cae, es imprevisible. Una estructura solo de acero, desgraciadamente hemos visto lo que ha pasado en Murcia hace 3 días, en una nave industrial. Era una estructura completamente de acero, a los 30 minutos se ha venido abajo, colapsa, se derrite el acero. ¿Qué pasa con la madera? La madera tiene un superpoder, como lo llamo yo, cuando tiene contacto directo con la llama, porque necesita contacto directo, no como el acero que solo necesita calor para derretirse, empieza a carbonizarse la madera, se vuelve carbón. Esta capa de carbón es prácticamente incombustible, es decir, que una vez que la madera se ha protegido, crea 1 o 2 centímetros de carbón que permite que el fuego no vaya más allá. Entonces, cuando calculamos estructuras según el código técnico, nos marca unas secciones útiles. Es decir, si la madera, la jácena, tiene que tener 200 milímetros, nosotros les damos 240, 4 centímetros de más. ¿Por qué? Porque sabemos que tarda 2 horas en quemarse todos esos centímetros. ¿Para qué? Para que pasadas las 2 horas, que es lo que nos marca el código técnico, el I120, para que un edificio público se desaloje, aún quede sección residual mínima para que el edificio siga en pie. Se llama carbonización. Esto no lo tiene ni el hormigón ni el acero. Entonces, es una realidad, es pura física, es cuestión de ver el código técnico. Sabemos que una madera conífera, que es un abeto o un pino, que es con lo que construimos viviendas, se quema 0,7 milímetros cada minuto. 0,8, 0,9. Entonces, sabiendo cuánto quema por minuto, le damos de más por los minutos que queremos y seguimos teniendo una estructura que sigue en pie después de pasadas horas. Te animo a que busques en YouTube, hay un vídeo muy interesante de una empresa de entramado ligero de Estonia, creo que es. Es un comparativo. Construyen una vivienda de hormigón, un micromódulo con bloque de hormigón y viga de acero y un micromódulo igual de madera, de entramado. La llenan de mobiliario y le prenden fuego. Es un vídeo muy, muy explicativo. Ya sabes, más vale una imagen que 1000 palabras. Te animo a que lo busques y ver qué pasa al cabo de 2 minutos. Ya te puedes imaginar la casa que sigue en pie. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, está bien eso de que también interactúen con nosotros, ¿no? Sí, sí, te digo, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, también me la hacen con los terremotos. Me piden, no, las casas de madera se caen con los terremotos. Pero el terremoto, ¿qué es? Es cuanto más masa, más aceleración. Esa es la ley de Newton. Cuanta más masa, más aceleración, por tanto más movimiento. Un edificio de hormigón pesa muchísimo más que un edificio de madera. Entonces, ya de por sí, la aceleración que tiene un edificio de madera es mucho menor, porque es más ligero. Además, las uniones de los edificios de hormigón son uniones rígidas, porque es una piedra que se ha hormigonado entre uniones. En cambio, la madera son diferentes piezas, es un Tetris unido con clavos, con aceros, con herrajes. Entonces da muchísimo más juego. Entre que es más ligero y que las piezas tienen juego entre sí, absorbe totalmente estas ondas de choque y el edificio sigue en pie. ¿Aquí?
No te escucho. Huracanes. El tema de los huracanes en Estados Unidos, aquí no tenemos. El tema es que en Estados Unidos, que es las imágenes que vemos todos y tenemos miedo, se me va a ir la casa volando. En Estados Unidos no tienen código técnico. Cada estado tiene su normativa y algunos directamente no tienen. Y además construyen para no durar. Ellos cada 10, 15 años renuevan las casas. Es la filosofía americana, el consumismo puro y duro. Aquí hacemos casas con un código técnico muy, muy, muy rígido. Además hay un eurocódigo que nos marcan desde la Comunidad Europea. Son normativas muy estrictas. Entonces se preparan las casas con herrajes especiales y con cálculos para que no salgan volando. Igualmente, el problema de los huracanes es que entra el aire a través de las ventanas y succiona. Puede pasar con una casa de madera, puede pasar con otro tipo de vivienda. Cuando succiona un huracán se lo lleva todo. Pues yo creo que ya no sé estaría... si nos quedan más minutos o qué, pero... Sí, si quieres comentar algo más. Sí, el otro tema es la deforestación, que también me preguntan, ¿no? ¿Vais a talar los árboles o quedáis sin árboles? Este edificio que os comentaba en Noruega, de 85 metros de altura, se construyó con 2.600 metros cúbicos de madera. Si tenemos en cuenta cuánto crecen todos los árboles de Noruega, que es el país con más árboles de Europa, solo con 55 minutos de crecimiento de todos los árboles de Noruega se ha construido ese edificio. 55 minutos solo, que es la manera que han construido. Entonces, en España somos el tercer país de Europa con más masa forestal. Pensamos que no, es increíble pensarlo, pero somos el tercer país con más árboles. ¿Qué pasa? Que no hay cultura. No hay cultura de la construcción con madera, entonces la usamos para papel, la usamos para palets, la usamos para cosas menos nobles. Si tuviéramos cultura de la madera, seríamos potencia europea. Entonces, gracias a Dios, hay también normativas europeas, bosques, como os decías, gestionados a nivel sostenible, son sellos como PEFC o FSC, que ellos se encargan de controlar. Hay una cadena de custodia, que toda persona implicada en la tala de los bosques tenga un contrato justo, que tenga un buen salario, que cuando se tala un árbol se encarga de replantar. Los bosques van por sectores, se tala un sector cada año, se deja que repose y recrezca, vas al siguiente sector. Entonces está todo muy controlado para que no llegue al punto de saturación. Hay tantos bosques en Europa que realmente la masa forestal ha crecido. A nivel mundial ha bajado por culpa del Amazonas, pero a nivel europeo y especialmente a nivel de español ha crecido como un 30% en los últimos 15 años la masa forestal, gracias a estas políticas de reforestación. Entonces no estamos preocupados por eso, no hay problema aquí con la tala de los árboles. Sí. Con las casas de madera, según el clima, gracias a Dios, que es una bondad, en España el clima es muy variado. Sí, entonces hablamos del tema de la calefacción que ha preguntado, para aclararlo. Por eso, entonces según el clima, aquí por ejemplo en Baleares, calefacción podemos hacerlo con expansión directa, un aire acondicionado split, una bomba de calor inverter de toda la vida. Esa es la más económica que se podría hacer. Se puede también poner aerotermia, que están linkadas a unos radiadores de baja temperatura o a un suelo radiante. Pero con el buen clima que tenemos aquí, incluso hay viviendas que con una simple chimenea llegan a calentarse. Son viviendas que son muy estancas, que tienen mucho aislante térmico, son viviendas certificadas. La semana pasada certifiqué yo mismo una vivienda Passive House en Igualada, que es un clima muy frío a las afueras de Barcelona, con un suelo radiante y suelo refrescante. Normalmente solemos usar este tipo. Siempre también añadimos un sistema de ventilación mecánica controlada con recuperador de calor para que haya esta renovación de aire 24 horas. Muchas gracias por la intervención. Sí, 14 centímetros. Sí. Sí, el alma del muro a nivel estructural son este esqueleto, que es el entramado, que son montantes cada 65 centímetros, 64, 65 centímetros. Entre ellos se colocan aislamiento y luego se cierra con 2 paneles USB. Por dentro tú tienes pladur o un acabado estético que tú prefieras, y por fuera también puede haber una fachada ventilada de madera, de acero, cerámica, o también un SATE, que es un extra de aislamiento. En esta vivienda que ves a la imagen son los 15 centímetros de aislamientos en el muro más 4 centímetros en fachada. En una vivienda que hemos hecho en Sonserra, que está en la parte norte de la isla, se hicieron 15 centímetros más 8 en la fachada, porque está mal orientada a norte, había poca ganancia solar, por tanto necesitamos que la vivienda fuera un termo que acumulara lo máximo posible todo el poco calor que ha podido ganar durante el día. ¿Cómo proteges la madera del clima exterior?
¿Cómo protege la madera Sí, del la madera de exterior, de maderas hay como árboles y como flores, o sea, hay millones de tipos. Hay que saber construir con madera, hay que saber qué tipo de madera pones en el exterior. En el exterior hay dos posibilidades, tres de hecho. Poner madera termotratada, que es una madera especial calentada, quemada para que su poro se reduzca. Tienes madera carbonizada, que es la madera quemada a nivel artesanal. Es una técnica japonesa que se llama Shousuigeban. Si la carbonizamos se vuelve negra, se protege ante los xilófagos, ante el efecto del sol. También se puede poner madera tratada con lasures o en autoclave. En autoclave pones la madera en unos hornos, extrae el oxígeno dentro del poro de la madera e insertan un líquido, que son unas sales que hacen que la madera sea poco apetecible para los xilófagos. Entonces no la atacan los bichos, no se la comen y además le da protección al sol. Otra opción sería, que es la menos recomendable porque necesita cierto mantenimiento, es usar el duramen del tronco. El tronco de la madera, ¿sabéis? La típica imagen de los circulitos, que son los anillos de vida del árbol. La parte central es el duramen, la parte de fuera es la albura. La albura es la parte blanda, es la parte joven, la que le gusta a los bichitos. La parte interior es la parte muy dura, es como si nosotros comiéramos piedras, no comeríamos piedras, es tan dura y el poro es tan pequeño y tan denso que es una madera ideal para exteriores, pero necesita cierto mantenimiento porque perderá el color con los años. Si queremos que mantenga el color hay que lasurarla cada 5 o 7 años. Entonces estas son las opciones. Si queremos madera en exterior, si no se pueden hacer otro tipo de acabados. Pues genial, pues muchísimas gracias por haber venido, por la intervención, por haber escuchado. Nosotros estamos aquí en el stand B15 justo a la entrada. Si tenéis más preguntas podéis pasar luego y os atenderemos con mucho gusto. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Igualmente, gracias.